Pues bienvenidos nuevamente aquí a Iglesia Gloria. Qué gusto que estén por acá. ¿Por qué no le dices al que tienes al lado? Hoy Dios tiene una palabra para ti. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Que tienes a la derecha, que tienes a la izquierda. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Amén. Y el título del mensaje que este día te quiero compartir, y que esta palabra que Dios puso en mi corazón, es cómo tener más energía, o cómo elevar nuestra energía. Y es que si te das cuenta, en la sociedad actual es una sociedad cambiante, una sociedad donde se vive el estrés, una sociedad donde se vive el tráfico, una sociedad en la cual tú vas en el transporte y ves a personas apáticas o a personas tristes, personas bajas de energía. Tú y yo, en muchas ocasiones, a veces no nos queremos levantar. Tú y yo, en ocasiones, a veces nos cuesta trabajo orar. Tú y yo, en ocasiones, a veces decimos, como que hoy no tengo mucha energía, como que hoy me falta. Y es algo normal en todos nosotros. Pero así como tenemos esos bajones de energía, así como hay momentos en los cuales queremos descansar, a veces de más, vamos a aprender el día de hoy cómo podemos elevar nuestra energía. ¿Qué dice la palabra? ¿O qué hacía el Maestro Jesús? ¿Qué hacía el salmista David para elevar sus niveles de energía? Y es algo que tú y yo vamos a poder aplicar en nuestra vida diaria para aumentar nuestra energía. ¿Cuántos quieren tener más energía para esta semana? ¿Cuántos quieren tener más energía para este mes? ¿Cuántos quieren tener más energía para lo que queda del año? Amén. Amén. Y fíjate que me inquietaba mucho esto de la energía, porque en un tiempo de servicio, inclusive a servidores dentro de la iglesia, yo era de aquellos servidores que teníamos en nuestra iglesia 4 servicios seguidos, a veces 5. Yo estaba los 4, los 5 servicios ahí apoyando en lo que se requería. Pero veía a otros servidores que nada pasaba el primer servicio, ya estaban cabeceando, en el momento de la predicación ya estaban durmiéndose. Y yo decía, oye, pero ¿cómo yo sí tengo energía? Pero ¿por qué ellos no tienen energía? ¿Cómo el pastor tiene energía para predicar 5 servicios seguidos? ¿Cómo los de alabanza tienen energía para estar alabando con sus instrumentos 5 servicios seguidos? Y luego yo me ponía a ver a 100 personas con mucha energía, con baja energía, y me quedaba meditando en eso. Es algo curioso, ¿no? Es algo curioso que tú y yo podemos hacer, en meditar, en analizar por qué suceden ciertas cosas en nuestro día a día. Y luego a principios de esta semana, una página, una cuenta de Instagram que se llama Preciosa Sangre, que es una página cristiana, si la quieres seguir, suben muy buen contenido que podemos todos observar. Y esta página lanzó una frase en sus redes que decía: tú puedes estar haciendo cosas para Dios, pero cansado porque no lo haces con Dios. Tú puedes estar haciendo cosas para Dios, pero cansado porque no lo haces con Dios. Porque hay ocasiones que estamos teniendo mucha actividad, o hay ocasiones que queremos hacer cosas, pero sin invitar al Rey de Reyes a involucrarse a cada una de nuestras actividades, sin invitar a Dios como el principal en nuestra mañana, en nuestra tarde, en nuestra noche. Y vamos a ir a la palabra de Dios para arrancar este mensaje al libro de Isaías 40, 29, 31. Isaías 40 del 29 al 31. Primero te voy a leer el que ves ahí en la pantalla, que es la palabra de Dios para todos, y luego te voy a leer la Reina Valera, que es la versión más antigua, y dice así la palabra
los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse. ¿Se dan cuenta la promesa que Dios pone en su palabra? A los que tienen su esperanza ¿en quién? En el Señor. Y ahora vamos a ver cómo dice en la versión Reina Valera, mismo versículo, Isaías 40, desde el 29 al 31. Vamos a leer ahí. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos jóvenes vemos hoy en día que están fatigados, que les dan flojera levantarse? ¿Cuántos adultos igual? A todos nos pasa, te decía al principio, a todos nos puede llegar a pasar. Pero aquí tenemos una promesa de parte de Dios, en la cual Dios va a renovar nuestras fuerzas. Y fíjate, muchas veces lo que determina que nosotros tengamos o no energía son nuestros hábitos diarios. ¿Qué es lo que determina la energía? Nuestros hábitos diarios determinan nuestro crecimiento, nuestros hábitos diarios determinan nuestros niveles de energía. Y la pregunta acá es, ok, pero ¿cómo formular? ¿Cuántos quieren aprender a formar hábitos en su vida? ¿Cuántos queremos aprender a formar hábitos? No es una prédica que la tengo preparada para el día miércoles. El día miércoles vamos a aprender cómo formar hábitos, pero no pierdan esa palabra de vista, que los hábitos van a determinar nuestro crecimiento, nuestros hábitos van a determinar nuestro nivel de energía. Nuestro nivel de energía. Y hay hábitos de manera natural que podemos llevar para nosotros ir incrementando nuestros niveles de energía. Hay 3 hábitos externos que tú y yo podemos llevar en nuestro día a día que van a elevar nuestros niveles de energía. Lo vamos a ver ahí, la diapositiva ya la puso. 3 hábitos externos. Fíjate, esto todavía no estoy entrando a lo espiritual. ¿Te acuerdas que estamos compuestos por qué? Por cuerpo, por alma y por espíritu. Estos hábitos que te estoy tocando son externos y tienen que ver con nuestra parte física y nuestra parte mental. Y el primero de estos hábitos es el ejercicio. Si tú quieres elevar niveles de energía en tu día a día, tienes que también tomar un tiempo para ejercitarte. 30 minutos al día para caminar, para correr, para hacer ejercicio. A mí me gusta ir al gimnasio, voy al gimnasio, ahí hacer mi rutina de ejercicio, y eso en la parte física me comienza a ayudar a subir desde la mañana mis niveles de energía. Y cuando hago ejercicio en la noche, ¿qué creen? A veces ya no puedo dormir, porque el ejercicio genera dopamina y la dopamina nos hace tener actividad. Y yo no voy a meter ahí dentro del ejercicio a profundidad, pero ¿cómo te estás ejercitando? ¿Cómo estás ejercitando también tu mente? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué libros estás leyendo para aumentar tus habilidades en el trabajo, en la escuela? ¿Cómo estás leyendo la palabra de Dios? Ese ejercicio de leer también es algo que aumenta nuestros niveles de energía. Lo segundo que tienes ahí es nuestra ¿qué? Alimentación. Tener cuidado con lo que comemos. Muchos alimentos hoy en día son procesados y tienen químicos. El exceso de azúcares disminuye nuestra energía. Y en estos temas no me quiero meter mucho, son temas externos, pero la alimentación también va a determinar niveles más altos de energía. Si tenemos una buena alimentación, eso nos va a ayudar a elevar nuestra energía. Un cabecito en la mañana, un jugo verde,
Eso nos ayuda a elevar nuestra energía. ¿Cómo nos estamos alimentando? Y el tercero que ves ahí es el dormir. También es importante que tú y yo tenemos un tiempo para dormir. No dentro del servicio, no, ahí no te duermas. Pero sí que tengamos un tiempo para dormir y se recomienda que sean de 6 a 8 horas para tú y yo tomar un descanso. Entonces, estos son 3 factores externos que si tú los comienzas a ejecutar, que si buscas inclusive en un nutriólogo o buscas en internet algunas formas de alimentarte mejor, ahí te va a decir qué reducir, qué aumentar, qué rutinas de ejercicio puedes tomar, cuánto es lo indicado para dormir, lo que yo leí, 6 a 8 horas, y eso te va a ayudar a subir tus niveles de energía en la parte externa. Pero este día no te voy a hablar solamente de la parte externa, sino de lo más importante que tú y yo tenemos, que es nuestra vida espiritual. Porque así como hay cosas que nos ayudan a elevar nuestro nivel de energía, también hay ciertas acciones, hábitos o decisiones que nos drenan la energía, que nos consumen la energía. Algo que nos va a drenar la energía es cuando tenemos constantes pleitos y discusiones. Cuando tú constantemente estás peleando con alguien o discutiendo con alguien, eso va a drenar tu energía. Porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. Nos ha llamado a pelear con nuestro prójimo. También algo que drena nuestra energía es cuando tú te comienzas a enfocar en todo lo negativo. Si tú eres de las personas que lo primero que hacen las mañanas es escuchar las noticias, desde ahí ya estás llenando tu energía. Porque la energía, las noticias te pasan puras cosas negativas y eso drena tu energía. También otro punto que drena tu energía es tu entorno. ¿De quién te estás rodeando? Te estás rodeando de personas que todo el tiempo chismean, que todo el tiempo hablan de lo mal que está el gobierno, que todo el tiempo critican a los demás, o por el cambio, te puedes rodear de personas que alimenten tu fe, personas que te ayuden a crecer en algún área de la vida. Entonces, así como hay cosas que aumentan tu energía externa, también hay cosas que la drenan tu energía externa e interna. Y ahora vamos a ver 3 puntos que nos enseña la palabra de Dios para nosotros aumentar nuestros niveles de energía. 3 hábitos espirituales, 3 hábitos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, que si tú y yo llevamos, vamos a tener mayores niveles de energía. Y lo más importante que tú y yo debemos de cuidar, que también en lo externo, tenemos que cuidar lo interno, nuestra vida espiritual, porque la vida espiritual determina nuestra vida física, nuestra vida natural. Y el primero de estos puntos que te quiero compartir el día de hoy. Sí. Como levanté la manita, dije a lo mejor. El primero de estos puntos que te quiero compartir el día de hoy es oración y meditación. Oración y meditación. Y la oración tiene que ver con un diálogo entre tú y Dios. Es un momento en el cual tú le puedes expresar todo lo que sientes, un momento en el cual tú le puedes agradecer, que es importante que también agradezcamos dentro de nuestra oración. Es un momento en el cual tú le puedes reconocer como tu Padre, como el ser más grandioso, como el ser todopoderoso. Por eso Jesús era uno de sus secretos para llevar la vida que llevaba. El secreto de Jesús, el más poderoso, era la oración. E inclusive a sus discípulos le dijeron: maestro, enséñanos a orar. No le dijeron: maestro, enséñanos a expulsar demonios. No le dijeron: maestro, enséñanos a sanar. No le dijeron: maestro, enséñanos a predicar.
lo primero que sus discípulos le dijeron a Jesús es: Maestro, enséñanos a orar. Porque si sus discípulos veían que a través de la oración era como todo lo demás que hacía Jesús se desencadenaba. Entonces la oración es un momento en el cual nosotros nos comunicamos con Dios, en el cual hay un diálogo con Dios. Y también tenemos por otra parte la meditación. Ah, caray, la meditación, ¿sí? La meditación. Y la meditación tiene que ver más con un diálogo interno. ¿Cómo tú estás autoexaminando? ¿Cómo tú pasas tiempo para orar con Dios, pero luego pasas un tiempo para ver en la palabra si lo que dice la palabra se parece a lo que estás viviendo o lo que estás haciendo? Entonces, oración, me comunico con Dios. Meditación, tomo un tiempo para analizar qué es lo que estoy haciendo. Mis actos, exactamente. Y vamos a leer qué dice la palabra de Dios respecto a esto. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la meditación y la oración? Dice Salmos 138:3. Salmos 138:3. Cuando te pedí ayuda, tú me respondiste, me diste ánimo y renovaste mis fuerzas. El salmista David estaba diciendo que estaba orando para con Dios, y que él le respondió, y no solamente le respondió, sino que le dio ánimo y renovó sus fuerzas. El salmista David entendía que cuando él se metía en la presencia de Dios, no solamente encontraba respuestas de Dios. Cuando se metía en la presencia de Dios, no solamente encontraba buen ánimo. Cuando se metía en la presencia de Dios, era él quien renovaba sus fuerzas. Era él quien le daba la victoria. Era él quien ya estaba peleando sus batallas. Entonces David entendía que la oración era la clave para su victoria. Que la oración era la clave para renovar sus fuerzas. Y luego, en cuanto a la meditación, hay un pasaje en la Biblia en el cual Jesús había pasado por 40 días de ayuno. 40 días en los cuales él no había comido ningún alimento, y sin embargo había tenido un recorrido en el desierto. Entonces imagínate cómo Jesús pudo soportar, o cómo Jesús pudo tener la energía para caminar por 40 días sin un solo alimento. ¿Cómo es que Jesús pudo tener esa energía? ¿Se dan cuenta? Entonces, si decíamos que le producía el ejercicio energía, pues él iba caminando, y seguramente hubo periodos de tiempo en que el caminar le producía energía, pero llegó un momento en que también su cuerpo se cansaba y necesitaba alimento para renovar igual sus fuerzas. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús para pasar esos 40 días de ayuno? Vamos a ver lo que dice en Mateo 4, del 1 al 4. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. ¿Sabe que Jesús tenía hambre? Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero fíjate lo que le respondió Jesús: está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios nos dice. Jesús le estaba diciendo: yo no necesito de tu pan, porque yo medito en la palabra de Dios, y al meditar en la palabra de Dios es la que me llena de fortaleza para seguir. Yo no necesito ese pan físico, porque el alimento espiritual lo tengo cuando voy a la presencia del Padre, que es lo que me ha permitido caminar durante estos 40 días. Vete de aquí, Satanás. Yo no voy a caer en tu engaño. Yo lo que necesito más en mi vida es el alimento espiritual, la oración, el meditar en su palabra. Y es que
las oraciones son el alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquellos que han experimentado ayunos podrán reiterar esto, que cuando tú te metes en la presencia de Dios, llega un tiempo que estás orando, que lo estás adorando, que el tiempo pasa y se te olvida hasta inclusive comer. Y pareciera que tuvieras fuerzas para más. En las vigilias te quedas despierto por mucho tiempo, que muy pronto tendremos una vigilia aquí. Ya les explicaré qué es eso. Pues un tiempo largo de adoración y de oración para Dios. Entonces el punto número uno que tú y yo debemos tener en nuestra vida como hábito es hacer el hábito de la oración y la meditación. La meditación decíamos que es, yo leo la palabra y al leer la palabra hago una introspección, un diálogo interno. Oye, esto que estoy haciendo el día de hoy, ¿se parece a lo que la palabra de Dios me llama a hacer? Hoy me peleé con mis padres, hoy no les hablé de lo mejor. Pero la palabra dice que honre a mi padre y a mi madre. Y no lo hice. Entonces hay una introspección que te lleva a meditar. Y el meditar te lleva a hacer las cosas correctamente y eso te lleva a dar más energía. Entonces, oración y meditación. Punto número 2. Poner tu esperanza en Jesús. Poner tu esperanza en Jesús, porque tu esperanza no debe de estar en un nuevo político ahora que vienen las elecciones. Tu esperanza no debe de estar puesta en tu pastor. Tu esperanza no debe estar puesta en mí. Tu esperanza no debe estar puesta en si la economía sube o baja, sino tu esperanza debe estar puesta en Jesús. Cuando tú pones tu mirada en Jesús, eso te da una seguridad de tu futuro. Y cuando tienes una seguridad de tu futuro, dices, el día de mañana me voy a levantar y voy a hacer, porque Dios tiene un buen futuro para mí por delante. Y cuando tú tienes una noción de que el día de mañana va a ser bueno, eso aumenta nuestra energía. Isaías 40:29, nuevamente lo vamos a leer. Yo creo que este día te vas a memorizar este versículo. Él da nuevas fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan, los muchachos quedan exhaustos y se caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse. Entonces, cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en Jesús, la promesa es que Dios va a renovar nuestras fuerzas, que Dios nos va a dar poder. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Tú pones la esperanza en el Señor y Él renueva tus fuerzas. Es ahí cuando otros en el trabajo te lo tienen a ver y, oye, pero ¿cómo le haces para tener energía en el trabajo? Es que mi esperanza no está en el sueldo que me va a dar mi jefe, mi esperanza está en el que me sustenta día con día. Es que mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Entonces, punto número 1, oración y meditación. Punto número 2, poner tu esperanza en Jesús. Y punto número 3, y con esto vamos cerrando el mensaje del día de hoy, hacer la voluntad de Dios. Inclusive en la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Dentro de la misma oración dice en Juan 4:5-7, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice ahí? Cansado del camino. Jesús estaba cansado ahí. Se sentó así
de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Entonces, en este pasaje de la mujer samaritana, así lo van a encontrar en la Biblia, Jesús decía que venía cansado del camino. ¿Y qué le estaba pidiendo? Agua a la mujer samaritana. Y en este pasaje era curioso porque los judíos y los samaritanos por cultura no se hablaban, pero fue algo en lo cual permitió un buen diálogo, que Jesús y la mujer samaritana estaban ahí hablando en el pozo, y la mujer samaritana le decía, oye, pero ¿cómo tú me hablas si eres judío? Porque los samaritanos no se hablaban con los judíos. Pero a Jesús no le importaba eso. A Jesús no le importaba que ella fuera samaritana y que él fuera judío. A Jesús no le importaba que él fuera judío y ella samaritana. No le importaba Jesús. Entonces sigue el pasaje. Pero bueno. Es que Ya está. escupiste y Sí. Ahí está. Sí, bueno, sí, probando. Listo. Audio input. A ver, ahí está. Ese por lo menos es para cerrar. Entonces a Jesús no le importaba esa distinción entre judíos y samaritanos. Y luego dice que siguió platicando con esta mujer samaritana y que le sorprendió a la mujer samaritana que Jesús inclusive supo de su vida personal. Jesús, a través del don de ciencia, supo que esta mujer no solamente vivía con un hombre que no era su marido, sino que ella ya había tenido 5 maridos. Ese no es el punto en esta parte del pasaje, pero ese diálogo que tuvo la samaritana con Jesús, la comenzó a intrigar. Ese diálogo que tuvo la samaritana con Jesús fue un antes y un después para la vida de la samaritana. Pero también para Jesús, el él estar con esa samaritana era parte de la voluntad del Padre. Ese momento que Jesús iba a tener con la samaritana era un momento que ya estaba escrito en la voluntad del Padre. Porque eso fue lo que más adelante les abrió puertas a él y sus discípulos para poder predicar en Samaria. Ya que esta mujer samaritana comenzó a hablar en Samaria de que había un hombre que era el Mesías. Y eso les abrió el camino para que después los discípulos pudieran ir a compartir. Pero fíjate muy bien, entonces Jesús tiene un diálogo con esta samaritana y dice la palabra que él venía cansado y que le pidió algo de beber. Pero más adelante, dentro de este pasaje, vamos a leer en Juan 4, 31 al 34, qué fue lo que pasó al final de este tiempo de Jesús con la samaritana. Dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Te das cuenta? Decía que Jesús venía cansado, que Jesús tenía sed, pero en ese momento cuando sus discípulos lo vieron, Jesús no era el mismo. Jesús, al cumplir la voluntad del Padre, al acercarse a esa mujer samaritana, al predicarle, al escucharle, al cumplir la voluntad de Dios, se llenó ¿de qué? De energía. Cuando tú y yo seguimos la voluntad del Padre, estamos viviendo en el propósito que Él está preparando para nuestras vidas. Y eso a ti y a mí nos va a llenar de energía. Cuando hacemos lo que Él nos llama en su palabra a hacer, eso nos va a llenar de
de energía. En su palabra dice que veamos por el prójimo también. Y tú pregúntale a aquella persona que va a las cárceles a llevar un alimento, a los hospitales a llevar un alimento, ¿cómo termina después de ese episodio de compartir un tiempo de servicio con los demás? Terminas hasta más lleno de energía. Porque parte de la voluntad del Padre es servir a nuestro prójimo. Y cuando cumples esa parte de la voluntad, el cuerpo comienza a llenarse de más energía. Yo cuando te estoy aquí predicando, sé que es la voluntad del Padre. ¿Y qué crees? Acabo con más energía después de aquí. Cuando estoy aquí sirviendo en la iglesia, acabo con más energía. Porque es parte de la voluntad del Padre. Entonces, punto número 1, orar y meditar. Punto número 2, poner nuestra esperanza en Jesús. Y punto número 3, para elevar nuestra energía, hacer la voluntad del Padre. Vamos a orar para cerrar este mensaje. Señor Padre bendito, gracias por este maravilloso día. Gracias por el tiempo que nos permites aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, porque a través de esta enseñanza nos haces saber que podemos tener hábitos que nos lleven a elevar la energía. Padre bendito, te pido que en cada uno de nosotros sigas desarrollando y ayudándonos a tener el hábito de la oración y la meditación. Padre bendito, te pido asimismo que día con día nos recuerdes que tú eres nuestra esperanza, que tú tienes todo bajo control, que si nosotros vamos a tu presencia, tú eres bueno y fiel para escucharnos y obrar para bien. Padre, y asimismo te pido, como dice la oración, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que se haga tu voluntad en el cielo, así en la tierra. Padre, haz tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Padre, quita todo deseo que no provenga de ti. Padre bendito, quita toda enfermedad que no permita que hagamos tu voluntad. Padre, quita todo aquello que impida una relación más profunda contigo. Señor, te pido que esta semana seas tú guiándonos para crecer en estos buenos hábitos. Que cuando nosotros estemos cansados, cuando nosotros no tengamos ganas de orar, sea tu Espíritu Santo llevándonos a la oración. Sea tu Espíritu Santo llevándonos a levantarnos. Sea tu Espíritu Santo guiándonos durante el día. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, y te agradezco por este tiempo. Amén y amén. Fuerte aplauso a la palabra de Dios. Familia, por esta ocasión estamos despedidos. Todavía queda un poquito de café, de pan, por si quieres un poco más. Igual recuerden que quien quiera o esté interesado en bautizarse, allá voy a estar también para que notemos sus datos, estemos en comunicación. Y nos vemos el miércoles a las, ¿qué horas? 7:50 de la noche. Nos vemos el día miércoles por acá, 7:50, para miércoles de fe. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, familia.